Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal la semana? Bien, muy bien. Bueno, la verdad es un privilegio cada domingo, cada oportunidad que tenemos del Señor de poder acercarnos a la Escritura y ahora también de forma pública en un local y también para aquellos que nos siguen desde las casas, la oportunidad de leer la palabra juntos. Seguimos respirando por la gracia de Dios. Seguimos teniendo entendimiento que Él nos da cada día para comprender lo que Él ha dicho y que aún es efectivo hoy. No sabemos mañana, no sabemos lo que va a pasar, ni la situación que vamos a vivir. Pero en este momento tenemos una grandísima oportunidad de escuchar lo que el Eterno dice hoy y es válido. Así que yo tenía una pregunta para haceros. ¿Te has encontrado alguna vez en un callejón sin salida? Muy bien. Muy bien, María. Es un ejemplo. Muy bien, María se encontró en un callejón sin salida en Zaragoza. ¿Vale? Pues eso es un ejemplo de lo que probablemente muchos hemos vivido. Puede ser un callejón sin salida físicamente, realmente encontrarnos un callejón sin salida, y a veces pasa con el coche cuando le hacemos caso al GPS. Pero puede ser también un callejón sin salida en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con nuestras amistades, con nuestros familiares, en dificultades que tenemos que vivir y no vemos solución, ¿no? En las películas siempre hay como esa escena de que alguien es perseguido, entonces va corriendo y se mete, y mira que hay grandes avenidas, pero inexplicablemente se mete en un callejón pequeño, lo cual siempre es gracioso, pero se mete en un callejón y realmente al final llega a un sitio donde hay un gran muro o hay una gran verja y no puede saltar, o sea, no es posible. Y generalmente esta persona corre porque hay alguien que le está persiguiendo. Con lo cual, al final, un callejón sin salida o estar entre la espada y la pared es la situación que alguien vive cuando hay un muro que no puede sortear y que en la otra parte hay otro impedimento. Pero en la otra parte, además de ser un impedimento, es también un impedimento que tiene un carácter de amenaza, es decir, que es ofensivo. Y ese es el caso que vamos a leer hoy. Si os acordáis, hace unas semanas leímos en Éxodo 13 la liberación del pueblo después de las plagas, cómo Faraón deja ir al pueblo de Israel y Dios guía al pueblo durante unos días por el desierto. Pero ahora nos encontramos un pasito más antes de cruzar el Mar Rojo. Y es el texto que vamos a ver que está en Éxodo capítulo 14. Es el siguiente. ¿Vale? Israel se va a encontrar frente a un muro insalvable. El muro insalvable, que no es ofensivo, es el mar. Y en la otra parte tenemos otro muro que es ofensivo, que es el ejército del faraón para atacar. Así que se encuentra entre la espada y la pared o la espada y el mar. Vamos a orar primero. Padre, te pido que en esta hora tú nos des sabiduría para entender las Escrituras, para entender lo que nos estás diciendo hoy y sobre todo para que tú ejerzas poder en nuestros corazones y en nuestras mentes y que nos des esa humildad y capacidad de creer tu palabra, de abrazarla y de que ésta tenga un impacto real y permanente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos tipos de personas en la vida. Las personas que se encuentran en un callejón sin salida y las personas que no lo saben. En esta vida tienes dos opciones, humanamente hablando, es morir o morir. Solamente si somos conscientes de que esto es así, hay una pequeña esperanza para nosotros si atendemos lo que Dios nos dice. Porque según Dios hay la posibilidad de morir o vivir con Él para siempre.
Y a través del texto que vamos a leer hoy, y vamos a ir poco a poco, vamos a ver cómo en el ejemplo real, histórico, de un momento determinado que vivió el pueblo de Israel, vamos a poder tener mensaje y vamos a poder ver lo que Dios nos dice a través de Jesús para nuestros días hoy. Y vamos a ver que hay un paralelismo claro entre ese momento y nuestras vidas y lo que Jesús nos dice a través de los evangelios. Así que, primero, vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 14 de Éxodo, y dicen: y el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Como decíamos al inicio, para ponernos en contexto, que hablábamos el otro día, es que Dios guió en la salida del pueblo de Egipto, cuando Faraón les dejó ir, para llegar a la tierra Canaán, que era la tierra prometida. Había un camino rápido, y es tirar por Filistea. Entonces, aproximadamente unos 200 kilómetros estarían ya en la zona. El problema es que ese camino es que solo salir de Egipto, el primer frontera que tocarían serían con los filisteos. Y sí o sí iban a encontrar guerra. Entonces, si al momento de salir encontraban guerra, no era un buen augurio ni tampoco una evidencia clara de la liberación, porque nos está saliendo, o sea, acabamos de salir y es para enfrentarnos y para luchar y para morir. Entonces, Dios sabe esto y Dios dice que para evitar esto, tiraran para el desierto, abajo, en la parte norte, y dieran una vuelta que supondría aproximadamente unos 500 kilómetros antes de llegar, lo cual es más del doble. Pero decíamos que había un propósito en eso. No es que Israel no iba a volver a combatir ni a encontrarse guerra, sino que encontraría guerra, pero en el momento oportuno. Entonces, eso significa cuando Israel ya hubiera caminado por el desierto durante tiempo y hubiera aprendido de alguna manera a conectar con Dios y a saber que tienes que acudir a Él si quieres sobrevivir en un lugar desierto en el que no tienes absolutamente nada y que estás lejos de las ollas de Faraón, ¿no? Esta era la situación. Y ahora, después de días de andadura, llegan a la orilla del Mar Rojo y les indica que se ubiquen en un lugar determinado al lado del mar, Dios. Dios nunca dice las cosas porque sí. Esto lo vamos a ver en el final, pero concretamente les dice que se coloquen en un lugar. Y la palabra es muy clara y te abre los ojos respecto a lo que sucede en esta tierra y en la realidad de que existen 2 esferas. Una esfera es la terrenal y otra esfera es la espiritual. Entonces, cuando leamos estos textos, podemos discernir esas 2 esferas. Humanamente hablando, como hemos dicho, Israel estaba atrapado, o sea, no tenía opción, y su final estaba clarísimo. Tenía enfrente un mar imposible de sortear, y además estamos hablando de más de 1 millón de personas. Y además, detrás, tiene un poderoso ejército de Faraón con carros de combate preparados para atacar. O sea que realmente la situación no era fácil. Sin embargo, en la esfera espiritual, Israel no estaba atrapado, o lo que es lo mismo, había un propósito en lo incomprensible por parte de ellos. Entonces, en ocasiones no entendemos por qué nos toca vivir según qué situaciones. No lo comprendemos. Y no hay salida, humanamente hablando, a la situación que estamos viviendo, pero sí hay un propósito de acuerdo al plan de Dios, aunque las respuestas para ello lleguen años tarde o no lleguen, porque hay cosas que no vamos a entender nunca estando aquí, y eso forma parte de nuestra limitación humana. Pero nos tiene que dar confianza de que sí hay uno que ha creado, que sabe todas las cosas y lo está permitiendo, y a él no se le escapa nada. Por lo tanto, hay un propósito y eso es un acto de fe también en Dios, que puede ser que Él nos revele, y muchas veces sabemos que pasa el tiempo y dice, ahora entiendo por qué, ¿no? No lo entendía en este momento, ¿no? Hay personas que a lo mejor en una edad temprana han perdido un ser muy querido, ¿no? Y han pasado una época de luto y de dolor muy fuerte, pero al cabo del tiempo se ve consolando a otras personas.
Y no podría haberlas consolado de una forma tan contundente si no hubiera vivido esa situación anterior. Y lo que en un momento es desgracia, Dios lo transforma en una bendición grande para las demás personas. Es un ejemplo. Pero a veces eso sucede en esta vida. Entonces, ¿cómo sabemos que había una esfera espiritual? Bueno, lo sabemos simplemente por el primer versículo, por cómo empieza. Y es que dice que el Señor habló a Moisés. Es decir, el Señor habló, ya nos tiene que dar el entendimiento de saber que hay una esfera que nosotros aquí no controlamos, ¿no? Pero Él habló a Moisés. ¿Y por qué habló? Habló para predecirle todo lo que iba a suceder. O sea que a través de la palabra le explica lo que va a tener lugar. Eso es lo que nos sucede hoy también a nosotros cuando leemos los evangelios y las cosas que tienen que venir en un futuro. A pesar de que aquí vivamos en angustia, ¿no? Pero todo apoyo, toda confianza, consuelo, esperanza está en lo que Dios habló y en lo que Dios ha hablado. Porque en la Escritura está el propósito de Dios para nuestras vidas y aquello que debe ocurrir a su debido tiempo. Y en ese momento concreto de la historia, lo que está haciendo Dios es explicarle a Moisés lo que va a ocurrir para que pueda vivir y pueda superar y pueda perseverar ante una situación de muchísima tensión, porque uno percibe que el tiempo se agota. Aquí no estamos para reflexionar demasiado. Aquí tenemos el ejército, el pueblo se está quejando, ahora lo veremos, no hemos llegado ahí. ¿Qué hacemos? La situación es de mucha tensión y de mucha ansiedad y rozando la desesperación, ¿no? Pero por eso está la palabra de Dios, por eso habla Dios, para que tengamos consuelo a través de ella. Y esa es muchas veces la diferencia entre aquellos que están en un callejón sin salida y los que no lo saben. Así que, sabiendo que todo está controlado por aquel que lo acompaña, que acompaña a Moisés. Ahora, por la parte de los perseguidores, muchas veces no lo pensamos, pero es muy interesante, porque Dios le dice a Moisés, mira, esto es lo que va a decir Faraón, ¿vale? ¿Y qué va a decir Faraón? Andan vagando sin rumbo por la tierra, y el desierto los ha encerrado. Estos que están hablando no tienen una perspectiva eterna, no tienen una perspectiva espiritual de las cosas y ven lo que ven sus ojos, humanamente, terrenalmente. Y terrenalmente no había salida. Estos vagan sin rumbo. Estos cristianos vagan sin rumbo. Y justamente esa es la percepción que muchos tienen de los seguidores de Jesús hoy. Pobrecitos, están perdidos, son débiles, buscan consuelo en la religión porque son débiles. Y sabéis, el cristiano auténtico, el cristiano que ama a Dios de verdad, sabe que es débil, porque su fortaleza está en Dios. Es una característica del cristiano saberse débil. Y no es que vayan sin rumbo por la tierra. Jesús se lo explicaba a un fariseo Nicodemo, ¿veis? Tantísimos años, siglos y siglos después, Jesús mismo diciéndole al fariseo Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No puedes entender sus caminos de una forma terrenal. Deben discernirse de una forma espiritual. Así son los hijos de Dios. Así son los cristianos, los de verdad, los que aman a Jesús sobre todas las cosas, los que han reconocido su pecado. Parecía que iban sin rumbo, pero la realidad es que había un Dios por encima de ellos que controlaba y les guiaba y guiaba cada uno de sus pasos, independientemente si en esos pasos habían situaciones de angustia. Y a continuación Dios explica el propósito de todo ello. Es que se lo da todo, lo explica todo, le da la palabra a Moisés y dice, versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, que yo soy el Señor, y así lo hicieron.
Hay un propósito de glorificación del único Dios vivo a través de la vida de unos y a través de la muerte de otros. Ese es el propósito, y lo que yo te estoy explicando, Moisés, es lo que va a suceder. Así que, tranquilo. El propósito de Dios es la salvación y que Él reciba la gloria por medio de ella. Pero fijaos lo que incluye este camino de salvación. Seréis perseguidos. Eso no va a desaparecer. Está en el momento histórico, está en este proceso de glorificación final, de liberación, pero dentro, en ese andar, hay persecución. El faraón perseguirá. ¿Nos recuerda esto algunas palabras también de Jesús que nos dice: seréis perseguidos por causa de mi nombre, seréis rechazados por vuestros padres, por vuestros hijos, por vuestras madres, por vuestros hermanos, hermanas, amigos, por causa suya, por causa de su nombre? Y vemos que a lo largo de la historia los testimonios más poderosos han sido aquellos que realmente han sido personas vestidas de toda humildad, de toda mansedumbre, de amor, de paciencia. ¿Qué dijo el Señor a Pablo? Mira qué bonito, ¿eh? ¿Qué dijo el Señor a Pablo, el Señor Jesús? Conténtate o bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra vez. El cristiano es fuerte porque es débil y se sabe débil. Todas las personas son débiles, solo que unas no lo ven. Esa es la gran diferencia. Decía Joel también, capítulo 3, versículo 10. Diga el débil, fuerte soy, porque se sabe débil ante Dios. Y por lo tanto, diga fuerte soy, no porque dentro de él haya fortaleza, sino porque Dios es fuerte en él. Es Dios el que le hace fuerte. No sin Dios puede serlo, pero con Dios sí, que lo diga. A pesar de que él se ve débil, ya puede estar diciendo que es fuerte, porque hay otro mucho mayor que está con él. Y ese es el principio, el verse humilde, verse pequeño, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Decía Jesús, de los niños, los que se saben pequeños, los que cuando se dirigen a los adultos miran hacia arriba. Es una de las claves. Y vemos cómo continúan los hechos. ¿Qué sucedió entonces? Dice el versículo 5, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos. Y él unció su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió, está sucediendo todo lo que le había hablado a Moisés, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían sido liberados con mano fuerte. Ya era un hecho. Dios ya les había liberado. Lo vemos ahora. ¿Quiénes son los seguidores de Jesús y aquellos que han lavado sus vestidos? Y dice: ya han sido libres. Vosotros ya sois libres por la palabra que yo os he hablado. Entonces ahora estoy viviendo situaciones complicadas, ya lo sé. También el pueblo había sido liberado con mano fuerte, pero ahora vivía en persecución. Pero la liberación era un hecho. Es así. Eran libres con mano fuerte. Y aquí vemos lo siguiente: Faraón sabía que, claro, Faraón era quien les había dejado ir, ¿no? Entonces ellos dicen: no, es que ahora están huyendo. Claro, porque en su mente, ¿qué habían dicho? Déjanos salir a adorar a nuestro Dios, os dejo salir durante 3 días. Pero claro, iban pasando los días y no, es que estos se han ido, los hemos dejado ir. ¿Qué es lo que realmente dolía? ¿Qué es lo que realmente endureció, que fue Dios, el corazón de Faraón? Lo que realmente endureció el corazón de Faraón fue ver que Israel había salido de Egipto sin intención de volver. Entonces, esto es clave, porque esto es lo que Dios valora y lo que no gusta al diablo. Que salgas sin intención de volver atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
¿sabes? Esa es la clave. Y aunque parece una tontería, claro, todos decimos, ¿no? Y mira Jesús que dice, volvemos al paralelismo, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Y muchas veces tenemos que hacer la autocrítica de que, claro, nosotros decimos, pues que yo lo tengo claro, voy a ir con Dios hasta el final y no miro atrás. Pero hay matices, ¿no? Porque seguramente no vuelvas a hacer cosas que has hecho en el pasado, porque Dios ha cambiado tu vida, pero sin embargo en las cosas que vienen al futuro, muchas veces ponemos muchísima importancia a cosas legítimas, proyectos, aspiraciones, deseos, etcétera, pero que todos tienen que ver con lo que se queda aquí. Entonces, si nuestras intenciones para el futuro tienen que ver mayormente con las cosas que se quedan aquí, lo que estamos haciendo es mirar atrás. Porque no hacemos tesoros al cielo. Aunque leyendo este texto digamos, no, yo no miro atrás. No, pero ¿qué hay delante de ti? ¿Qué estás poniendo delante de ti? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus planes respecto a los próximos días? ¿Cuántos de esos planes que tienes por delante tienen un impacto en el ámbito celestial? ¿Cuántos tienen que ver con tesoros ahí en el cielo en lugar de aquí abajo? Esa es la clave, ¿no? Seguimos. No intención de volver. Es la clave. Versículo 9. Y dice, entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, que es el lugar donde estaban. Y dice exactamente en el versículo 10 que entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. ¿Y qué pasó? Que clamaron al Señor. En el camino de la salvación de Dios hay clamor. O sea, la palabra nos enseña que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero aquel que invoca el nombre del Señor, esta parte de invocación, es como un acto de necesidad. Es decir, esa invocación no sale simplemente porque un día, sino que realmente es producto de una necesidad, de que realmente el ser humano no tiene salida como está. Cuando llegas a esa comprensión, entonces clamas a Dios. Entonces unos clamarán desesperados, llenos de lágrimas, otros a lo mejor no serán tantas lágrimas, pero tendrán el corazón realmente compungido por dentro. Entonces Él detecta el clamor de las personas, pero no hay salvación sin clamor ante Dios. Porque justamente el clamor es producto de que uno ha visto que es débil, que no es fuerte, que no puede, que es imposible para él. Entonces eso es un requisito a la hora de realmente invocar ciertamente al nombre del Señor y que recibas esa salvación dentro del reconocimiento de pecado. Ahora, el clamor no surge de nosotros si no nos encontramos nunca entre la espada y la pared y en un callejón sin salida. Si uno no descubre que está perdido, sin clamor no hay rescate. Ahora, la salvación es de Dios. Y hemos leído, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved. Oye, ¿tenéis que hacer? No, tenéis que ver. Ya está. Ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. 14. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros, ¿qué hacéis? Estáis callados. La salvación es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había revelado a Moisés que el propósito de todo es que saliera glorificado ¿quién? ¿El pueblo? No, Dios. Entonces no puede haber otra persona que libre, no puede haber otro camino de salvación. Él es el que salva, Él es el que hace la obra de salvación. El Señor peleará por vosotros. Esto es exactamente lo que sucedió en la cruz. Esto es lo que está hablando
de muchos años después, cuando vino Jesús, cuando Dios se hace hombre y viene y muere por todos nosotros. Él es, sentaos y mirad, mirad, contemplar la cruz. Es lo que Él ha hecho. Él ha recibido lo que nosotros merecíamos. Eso es lo que significa la palabra propiciación, ¿no? Ha sido propicio, ha recibido algo y por causa de ese pago nosotros somos salvos. Si es que reconocemos, si no, claro, no tiene sentido. Pero contemplar la obra de la cruz, contemplar la obra de la resurrección, porque sin eso no vale la cruz. ¿Cuántos murieron en la cruz en esa época? Miles. Pero solo uno resucitó de los muertos. Bueno, ¿cuál es nuestra situación hoy? ¿Cuál es la situación de los cristianos que estamos aquí y ahora específicamente en Barcelona? Los que verdaderamente aman a Dios y han reconocido a Jesús como su Señor y han admitido sus pecados delante de Él. Estos tienen una promesa de estar con Él para siempre. Y nadie que no lo desee ahora lo va a desear después de esta vida, después de morir. Los que estén con Dios para toda la eternidad son personas que desearon estar con Dios aquí, no allí. Por lo tanto, nosotros estamos de paso en el sentido de que nuestro objetivo y nuestro camino hacia casa está allí. No en el sentido de que todos morimos, porque entonces todos están de paso. Estamos de paso porque vamos a algún lado, vamos a algún lugar. Estamos caminando con sentido ya en nuestras vidas. Y a día de hoy, ¿qué tenemos delante? ¿Qué nos separa de la tierra prometida? Un mar rojo. ¿Y quién tenemos delante? Cuando Dios habla a Moisés, hay una cosa muy interesante, que les da el lugar donde están y qué es lo que tienen que encarar. Y aparece 2 veces, en el primer versículo y en el versículo 9. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, y acamparéis encarando a Baal-Zephón. Versículo 9, entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Palabra frente no es encarando a. Es interesante porque Dios les dice, hombre, ellos llegan, ¿no? Y se encuentran con el mar. Entonces, ¿qué están encarando? El mar. Pero Él dice, no. Poneos frente, ¿dónde? A Baal-Zephón. Entonces, llegas al mar, aquí, encara ahí. ¿Y qué era? ¿Quién era Baal-Zephón? Baal-Zephón no era un dios egipcio. Baal-Zephón era un dios cananeo, cananita. El último bastión antes de llegar a la tierra prometida. Baal-Zephón significa Señor guardián, el vigía, el vigilante, el Señor del norte. Es la última parte antes de la liberación. Su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de este mundo, en la esfera espiritual. Y es bien interesante que Dios les dice, no os pongáis frente al mar, ni frente a los filisteos. Ni frente a los egipcios, sino frente a Baal-Zephón. Porque esa es vuestra lucha y yo libro de ellos.
¿Contra quién guerreamos nosotros? ¿Contra quién tenemos lucha? ¿Contra las personas de esta tierra? Si nos persiguen, si nos hacen daño, Dios no nos dice que combatamos de ninguna manera contra las personas. Nuestra lucha, al contrario, ¿qué dice Jesús? Que amemos a nuestros enemigos. Pero hay una cosa que dice que no dice Dios, que amemos al diablo, ¿sí? Y es nuestro adversario. Eso no. Pero a las personas, a los seres humanos, amémoslas, aunque sean nuestros amigos y aunque nos crucifiquen. Porque nuestra carne, nuestra lucha, es contra principados y potestades, contra Baal-Zefón. Y Dios va a traer liberación a través de Jesucristo y va a destruir también en la esfera espiritual cualquier atadura que haya por parte del maligno, porque Dios ha destruido a través de Jesucristo al maligno. Lo que sucedió en Israel es lo que hoy sucede con el Evangelio y nosotros. Solo hay un camino, y ese es Cristo. Y hoy es día de salvación para aquellos que quieran dar un paso delante de Él y confiesen sus pecados y se vean humildes y débiles y reciban gozo y salvación y poder para todos estos días. Amén.